suscribirte a nuestros canales de difusión en WhatsApp y Telegram. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Lo nuevo en Ediciones Continente. Martínez de Hoz, el jefe civil de la dictadura de Julián Sicari. Un libro que pone el foco en el verdadero jefe político, el hombre que llevó a cabo el brutal endeudamiento y empoderó a los grandes grupos económicos. Una investigación profunda y necesaria. Ediciones Continente. Editamos futuro con memoria. Ingresá a edicontinente.com.ar o al Instagram @edicontinente. Carlos Polimeni presenta La Patria no se vende, en el mes del paso a la inmortalidad del general Don José de San Martín. Ya nadie habla de independencia. La palabra sola le da miedo. Un viaje audiovisual por nuestra historia política, poética y musical, homenajeando a los que hicieron grande a la Argentina. Evita, Eve, Maradona, Rodolfo Walsh. La patria no se vende. Entradas por Alternativa Teatral. La Patria no se vende. Con Carlos Polimeni. Domingo 9 de agosto a las 13 en Perón Lanús. 9 de julio 1999 Lanús Este. Produce Don Narciso. Auspicia AM530 Somos Radio. En tiempos difíciles, regálese una radio. Sube el volumen, gira el dial a la izquierda y escuche el mensaje. La radio propiamente se mete adentro de la cabeza. Ni pueden matar los libros ni pueden matar la radio. Los libros son como el cariño, los tenés, te acarician, los tenés en la mesa de luz, en la cocina, en cualquier lado. Y la radio también, te acompaña. Yo lo tengo en todas partes de mi casa. Me acompaña, me educa, me enseña, me prepara. Así que viva la radio. Reproduzca la información. Rompa el aislamiento. Ahora usted es la radio. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. ¡Salud! Desde cada rincón del país, hasta el pulso de las grandes ciudades, el refugio te conecta con lo mejor de nuestra cultura. Bienvenidas y bienvenidos. ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Qué gusto encontrarnos todos los jueves para hacer este programa. Verdaderamente lo disfrutamos mucho. Esta es la verdad. Y hoy, además de hablar de libros, que es para mí central, les voy a contar muchas novedades sobre el tema libros. Estamos muy cerca del 26 de julio, fecha en la que murió Eva Perón, o Evita, un velorio multitudinario por los registros que tenemos cinematográficos. Probablemente nunca hubo tanta gente ni durante tantos días despidiendo a alguien como fue el caso de Eva Perón. Hay un libro que es Las muchachas, ellas cuentan, donde Alejandra Marino recoge los testimonios de quienes trabajaron directamente con Eva Perón. Es muy, muy interesante el libro, y la buena noticia, además de que va a estar aquí Alejandra, es que lo vamos a rifar, regalar, como quieras llamarle. Tenés que llamar al 11 3200 0530, dejas tu nombre y los 3 últimos números de tu DNI. 11 3200 0530. Bien, hay un tema importante, por eso este editorial se llama, o tiene por título, Libros para todas y todos, o para todos y todas, como quieran, que tiene que ver con el intento de destruir, derrocar la ley del libro, que tanto esfuerzo
tanto esfuerzo para todos fue, porque participamos todos. Yo hago programas de libros hace más de 30 años. Y con la noticia que les voy a dar hoy, se van a sorprender también sobre el tema libros. Y cuando uno piensa en el libro, piensa casi en un objeto perfecto. ¿Por qué es un objeto perfecto? Porque vos podés tomarlo, podés olerlo, leer el papel, podés mirarlo. Un día me dijo Carlos Fuentes, el gran escritor mexicano, una frase que siempre me quedó para siempre, que es que quien tiene un libro nunca está solo. Me pareció maravilloso que alguien diga, quien tiene un libro nunca está solo. Casi parece obvio, pero lo dijo Carlos Fuentes en una de las notas que yo le hice y me acuerdo siempre de esa frase. Por algo me acuerdo de esa frase, ¿no es cierto? Ahora bien, esta mañana, leyendo una nota en la Tecla Ñ de un amigo que es Rodolfo Jamagui, somos parte de un grupo que antes nos reuníamos muy seguido, ahora cada vez menos, pero simplemente porque es difícil ponerse de acuerdo. Y también porque en ese grupo estaba Horacio González, por ejemplo. Y bueno, se lo extraña mucho. Estaba José Pablo Feynman, se lo extraña mucho. Y así. Leía la nota en la Tecla Ñ, que siempre yo recomiendo la Tecla Ñ, y me encontré con una nota de Jamagui que viene a completar todo lo que venimos trabajando en estos días por el tema de lo que intenta el gobierno. Voy a explicar lo que intenta el gobierno y después les voy a dar una muy buena noticia sobre los libros. El gobierno intenta que el libro tenga el precio que le dé la gana a quien ofrece el libro. Dice, por supuesto es una falacia, que el libro tendría mejor destino, dado que uno puede comprarlo al mejor postor. Digo, si un libro lo pagas 30.000 pesos y otro te lo vende a 15, se entiende que vas a ir a comprar, como es lógico, el que lo vende a 15. Ahora, ¿cuál es la trampa de esto? Te lo explico. Cuando los canales de cable se instalaron en la Argentina, hubo una empresa que cuando descubrió que había en cada provincia, incluso hasta pueblos, canales de cable, que son empresas del pueblo o empresas de la ciudad, ¿qué hizo esa empresa que no tengo ganas de nombrar de posición dominante? ¿Qué hizo? Apareció con un cable a un precio infinitamente menor. Entonces, casi inmediatamente, o en poco tiempo, 3 meses, 4, fundió a los que tenían empresas de cable propias. La fundió. Una vez que la fundió y la gente se había pasado al cable de menor precio, subió los precios como les dio la gana y como se hace actualmente, que todos los meses, sin excepción, te lo aumentan. Bien, esta pseudo libertad del libro significa lo siguiente. Significa que cualquier cadena de supermercados, ¿qué va a hacer? Va a poner bestsellers a la venta a un precio irrisorio. ¿Por qué? Vos te preguntás ¿por qué? Te cuento por qué. Porque no les importa vender el libro. Lo que les importa es que vos entres al supermercado, compres el libro, obviamente a un precio que puede ser incluso menor que el costo, pero que compres ¿qué? Galletitas, queso, vino. Esta es la idea. Lo hicieron también con las famosas farmacias. Vender cualquier cosa, pero en realidad, ¿cuál es el negocio de ellos? Vender remedios, por ejemplo. O en el supermercado, vender todo lo que ofrece el supermercado. ¿Por qué esto es terrible? Porque eso produce que las librerías se fundan. ¿Cómo? ¿De qué manera? Las librerías viven de los libros que más se venden. Los libros que más se venden sostienen a los que menos se venden, que entre nosotros, que nos salga de acá, suelen ser los mejores. Generalmente los libros que menos se venden son los mejores. ¿Qué ocurriría? Las librerías, al ver que aquellos libros que les daban una buena base de sustentación ya no la tienen, no pueden sostenerse. Porque fíjense lo que hace este gobierno. Este gobierno te dice,
La inflación es del 2%, del 2, cuánto por ciento. Claro. Pero todos los meses, como vos podés comprobar, y si no comprobarlo ahora mismo, te sube la luz, el gas, el transporte, más que la inflación. Bien, las librerías están soportando el tema del IVA, que es un tema que venimos, y me siento parte del libro, reclamando todo el tiempo, que no puede existir el 21% para el libro. Las librerías tienen gastos de local, alquileres altísimos, tienen gastos de luz. Si te haces un simple matecito, tenés gasto de gas. Entonces, ese tipo de proyectos, que son los que más le gustan al gobierno, funden a todo el resto, que es lo que ocurre en la industria textil, por ejemplo. Si a vos te mandan a tu casa un sobre todo chino, sí son chinos, que cuesta la mitad, vos te pones contento, un día te pones contento. Ahora, cuando veas que no lo puedes vender a nadie porque todo el mundo se fundió y nadie tiene un peso, más vale que se te acabó la alegría, ¿no es cierto? Un país funciona con leyes que protejan la industria nacional, que es lo contrario de lo que es este gobierno. Por lo tanto, esto es una barbaridad por donde lo mires. Estuvo aquí hace poco Luis Guzmán, sentado aquí con nosotros. ¿Sabés cómo empezó Luis Guzmán? Sí, sabés. Como vendedor de libros, en Fausto, para ser más exactos. Y de pronto entraba Ricardo Piglia y hablaba con Luis, y Luis le recomendaba libros. A ver, las librerías son un lugar de reunión, son un lugar de intercambio. Las librerías crean comunidad. Cuando el librero es bueno, el librero te aconseja, te dice, te guía, te ayuda. Las librerías argentinas son famosas en el mundo entero. En el mundo entero, como te lo digo, son famosas las librerías argentinas. ¿Por qué? Si bien la calle Corrientes cambió muchísimo, y en mi modesta opinión, no sé si para bien, no lo tengo claro, la base de Corrientes eran las librerías. Uno entraba, yo me acuerdo que no tenía un mango para comprar un libro, y me desesperaba, decía, ¿cómo hago? A ver, ¿cómo puedo hacer para comprarlo? ¿De qué manera? Y más de una vez un librero me dijo, llévalo, pibe, cuando tengas guita me lo pagás. Y esto me ocurrió a mí, no me lo contaron. Entonces, como siempre este gobierno intenta arrasar con todo, destruir todo, pero el libro no. El libro lo vamos a pelear todo el tiempo, todo el tiempo. Es más, tengo una mala noticia para los amigos del gobierno. A partir del mes que viene, a partir del día 3 de agosto exactamente, voy a tener un programa en televisión todos los días sobre el libro. Todos los días, de lunes a viernes. Y lo digo con alegría, porque según tengo entendido, esto nunca había ocurrido. Nunca hubo un programa de libros todos los días. En ese sentido, la prepotencia del trabajo puede ganar a lo mejor esta batalla. ¿Nos quitan los libros? No nos van a quitar los libros. Porque el libro es, como dije antes, un objeto perfecto. O sea, en el libro digital tenés que tener la computadora, tenés que cargarlo, tiene que tener pilas o no sé qué. El libro, yo no recuerdo, y lo digo con modestia, créanme que lo digo con modestia, yo no recuerdo un día de mi vida que haya salido sin un libro a la calle, no lo recuerdo. Por ahí no lo leía porque tenía que entrar un cafecito para poder leerlo, pero el libro, como decía recién, ese texto tan lindo que hay antes de mi programa, el libro te acompaña siempre. El libro lo lleva siempre con vos. Entonces, esto que intenta el gobierno, se la vamos a pelear dentro de las leyes de la democracia hasta el último minuto. Hasta el último minuto. Yo espero, mucho no espero, pero trato de tener esperanza de que los legisladores no permitan que una ley tan buena, que te permite que el mismo libro que compras en Salta, en el precio, lo puedas comprar
en Ushuaia al mismo precio. Y de esa manera nos preservamos todos y cuidamos los locales de las librerías. ¿Cuántas veces he ido a presentar un libro en la librería? ¿Cuántas? Infinidad de veces. ¿Cuántas veces me encontré en un debate escuchándolo en la librería? Hace poco estuve en La Liebre con un autor francés. Siempre las librerías producen todo eso. Y esta ley va en contra de las librerías y va a favor de las grandes cadenas. De esto va a favor. Y no solo de las grandes cadenas del libro, no solo de esas. Va a favor de las grandes cadenas de los supermercados que ya venden libros, pero los tienen que vender al precio que marca la ley. Bueno, por eso, cuando uno dice libros para todos y todas, está diciendo todo estudiante de colegio primario y secundario tendría que tener derecho a un libro. Y en la Argentina ha habido políticas que regalaban los libros, compraban los libros y los regalaban en las escuelas. El libro es democracia. El libro te abre un mundo. Te abre un mundo. El libro te conecta con otros mundos. El libro te permite vivir otras vidas. Todo eso te permite un libro. Por eso digo, lo vamos a defender. Yo voy a estar en primera fila, por supuesto. Y celebro que un canal privado me permita hacer un programa de libros todos los días. Lo celebro mucho. Créanme que lo celebro mucho. Y celebro que esta radio siga sosteniendo programas de cultura y que sigamos haciendo el refugio aquí con ustedes. La verdad que lo celebro mucho. Y me gusta mucho regalar libros. Mucho me gusta. Y hoy le toca a las muchachas, ellas cuentan, y ya hay mucha gente que llamó al 11 3200 0530, 11 3200 0530. ¿Y por qué llamaron? Porque les gusta leer, porque quieren leer, porque tienen ganas de leer, por eso llamaron. 22:19, así comienza el refugio. Moja tus pies en su arena, entra a esta tierra viajero y bebe de ese veneno que tiene mi gente buena. Si hay algo que te encadena y queda dentro de ti, cuando te vayas de aquí, llévate para tu viaje de Cafayate el paisaje y este cielo calchaquí. Luna de los medalales, lunita cafayateña, luna de arena morena, en carnavales de ausencia. Luna de arena morena, en carnavales de ausencia. Deja que beban tu vino la savia
palabra es inocente, se aplica a revolución técnica, a revolución técnico-científica, voy a hacer una revolución en mi vida. La idea revolucionaria tiene una antigüedad y ambigüedad que nadie puede negarle. Se está imponiendo de manera vertical una agenda de transición verde que implica el sacrificio de las poblaciones en nombre de una transición energética que solo va a favorecer a los países más ricos. Tenemos que entender por qué la gente está reaccionando de esta manera reaccionaria. Todas las voces de la cultura están en El Refugio. Se está cansando, el pueblo humilde se está cansando. Basta de bravatas y de amenazas. No vaya a ser que nos enojamos y nos tomemos la justicia por nuestras propias manos. Entonces ya será tarde para lamentaciones. Entonces van a conocer lo que es un pueblo de paz y de concordia a lo que es un pueblo que lucha con una mística y un ideal como sea Perón, que es la causa del pueblo. Nosotros predicamos la paz. Bueno, 23 minutos, son muchos los llamados por el libro, muchos, algunos vamos a tratar de leerlos, por supuesto. A ver, el 26 de julio, yo decía cuando empezó el programa, es la muerte de Eva Perón, que marca un antes y un después en la historia argentina. Ahora estoy con Mariano Juárez, que es licenciado en comunicación por la UBA, que en estos días salió como una de las 10 universidades mejores del mundo en nivel académico, ¿no? Y docente en historia argentina y latinoamericana. Y ha hecho un trabajo que yo te pido que prendas el streaming si podés, ¿no? Porque vamos a poner las fotos de esto que le ha hecho, donde uno encuentra distintas Evas Perón. Porque bueno, fue distinta también. También hay una Eva que nace, una Eva que se acerca a Perón, una Eva que comienza la carrera con Perón, hay una Eva que reivindican los sectores montoneros. Bueno, hay distintas Evas Perón. Y él ha hecho un trabajo impecable con la fotografía, y yo me gustaría que los que puedan y tengan ganas y puedan, nos coloquen ahora en la pantalla televisiva que tenemos acá para poder ver las fotos. Listo, ya hablé. Mariano Juárez, ¿cómo va, maestro? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Bien. Me gustó mucho lo que yo vi, pero contanos vos, esta es tu tesis. Sí, bueno, muchas gracias primero. Sí, es mi tesis de maestría, que haría bien en algún momento en terminar, porque ya llevo bastantes años. Bueno. Pero siempre va apareciendo alguna cosa nueva. Y sí, yo te decía antes que yo soy ensayista, no soy un académico, entonces es todo un desafío, porque el formato académico tiene como ciertas reglas que uno va siguiendo y las cosas pasan. Más cerca del micrófono me dicen, ¿viste? Por eso yo tengo estas orejas, para que me digan algo, ¿viste? Ahí Gracias, está, maestro. Sí, ahí está bien, sí, dale. Ciertas reglas que si vos las vas siguiendo es como una receta. Si vos vas siguiendo las reglas del formato académico, las cosas pasan. En cambio, cuando uno escribe ensayos, depende más de lo que uno se le vaya ocurriendo y los recorridos que uno vaya planteándose, y el problema de eso es cuando cortás. En mi caso, yo entré a las imágenes de Eva por un óleo, que es el que Perón elige como retrato presidencial de su primera presidencia. El famoso óleo. El famoso óleo, sí. Donde yo lo conozco en el Museo del Bicentenario, en un recorrido donde venía viendo imágenes de los presidentes, los retratos oficiales, y son todas más o menos parecidas, o lo eran. Levita, serio, 3/4, gesto adusto, y siempre hombre. Si de golpe aparece un cuadro de cuerpo completo, a color, con un Perón sonriente. Ahí lo tenemos, por eso decía la gente ahí que lo lo puede están ver viendo, por streaming, ¿no es cierto? Ahí y está. Con la presencia de Eva. Y bueno, me enamoré de este cuadro. Para mí es un cuadro, un óleo maravilloso. Es de Numa Airinac, que es un pintor franco-argentino, que ya había pintado antes a la madre y al hermano de Eva. Abraham Posada. Él trabajaba con una técnica, no sé bien el nombre exacto, pero él mandaba sacar fotos. Y este cuadro tiene una particularidad, que es que ese Perón y esa Eva no existen. Es decir, son la cabeza de una foto de Eva con el cuerpo de otra. Lo mismo con Perón. Él va componiendo con fotos que manda sacar. De hecho, ese escenario como tal tampoco existe. Como mucha gente lo está escuchando por radio el programa,
es una foto como, bueno, ella es presidente. Este cuadro se pinta en 1948. Están los dos juntos. Perón está vestido de gala, de frac, con la banda presidencial argentina. Eva está con un vestido de gala ajustado, largo, casi como un vestido de novia, con los hombros descubiertos. Yo te iba a decir un vestido de novia. Y el pelo recogido. Y la particularidad que tiene, si querés nos empezamos a meter ahí, es que no solo está Eva. Este cuadro tiene dos particularidades. Hay mucho escrito sobre este cuadro, porque este cuadro también es el único presidente que sonríe. Es el primer presidente y el único que va a sonreír en su retrato presidencial. Perdón, ¿los anteriores no sonreían? No. Porque tiene que ver, es medio, si querés, con los rasgos de carácter weberianos, si querés. El poder siempre es un lugar en el que uno está y que uno lleva como una carga por sus características. Perón es el primero que disfruta de estar en el lugar donde está. Hay un ensayista que es un poco mi mentor, que yo quizás lo conozca, se llama Gustavo Varela. ¿Cómo no lo voy a conocer? Bueno, Gustavo tiene un libro que se llama La Guerra de las Imágenes, donde trabaja superficialmente este cuadro, porque a él no le interesa este cuadro en particular, y Gustavo dice que los presidentes anteriores no estaban puestos en sus retratos para unir voluntades. Que Perón es el primero que piensa el retrato presidencial como el deseo de unir voluntades, de juntar voluntades, de hacer política con ese cuadro y con su imagen, por eso está sonriendo. Me parece una idea muy interesante. Y a mí la verdad es lo que más me llama la atención es la presencia de Eva en ese cuadro. Y a partir de, bueno, está muy bella. Muy bella. A partir de ahí, ¿cómo seguiste con las otras fotos que vamos a ver? Bueno, lo que yo sostengo acá, lo primero que trabajé fue que este cuadro es una irrupción, esta pintura. ¿Por qué? Porque me fui a buscar el retrato, la foto oficial de la Asunción de Perón. La foto en la que se compararía con los otros, con las otras fotos de los otros, que la saca una fotógrafa que se llama Silvia Salmi, que es una fotógrafa norteamericana, que por ejemplo sacó la foto más famosa de Einstein, que él está con un suéter mirando de costado, o la de Frida Kahlo. O sea, era una fotógrafa que estaba recorriendo América Latina, también fotografió a Trotsky, y estaba en Argentina cuando asume, y va al Palacio Unzué, y es la que saca la foto. Es una foto donde Perón está de pie y Eva está sentada, pero también aparece Eva. Ahí Perón no sonríe. Entonces uno no puede evitar pensar que Eva está ahí por un motivo. Entonces, ¿cuál fue mi tesis, mi teoría no, cuál es mi idea? Mi idea es que el peronismo pone en las imágenes la irrupción de la mujer en la política antes de concretarla como leyes. Bueno, fíjate el voto femenino. Es del 47. Claro. La foto original es del 46, el óleo es del 48. Pero no solo eso. Cuando yo digo eso, me tengo que empezar a preguntar qué tiene de distinto Eva. ¿Qué tiene de distinto Eva a las primeras damas anteriores? Tiene un montón de cosas de distintas. Pero lo primero que encontré, o lo primero en lo que pensé, fue que Eva era actriz. Entonces fui a buscar cómo era, en mi tesis, yo le digo, la Eva antes de Evita. ¿Quién era? Bueno, Marisa Navarro en la biografía cuenta toda esta historia. Exactamente. ¿No? Marisa Navarro es fuente ineludible para... Ella buscaba, Eva buscaba ser actriz, ser famosa. De hecho, eso es de la revista Antena o Radiolandia, no sé. Eso es de Antena. De Antena, claro. Era la revista de la época. Las fotos más famosas de Eva, de su época de actriz, las saca una fotógrafa muy famosa en el Star System argentino, que se llama Anne-Marie Heinrich, que es una fotógrafa alemana, que se viene... Claro, bueno, sí, todas las tapas de Radiolandia eran de ella. Exactamente, Libertad Lamarque, Isabel Sarli, todas. Mirta Legrand. Jorge Barreiro, Mirta Legrand. Más acá en el tiempo Susana Jiménez, bueno. Y que son algunas fotos muy famosas. Una es donde ella está, creo que yo se las pasé, con un traje de baño a lunares. Y a mí esa foto me parece maravillosa porque intenté averiguar la historia de esa foto. Pues es una foto que es rara dentro de las fotos de Eva. Eva está morocha, con el pelo suelto. Y esa foto, no te quiero mentir con la fecha, se saca en 1939, tengo la fecha exacta, el 26 de octubre de 1939, y sale publicada en la revista Guión un año después, el 3 de abril de 1940, 6 meses después. El tema es que le había encargado la revista Sintonía. Y acá viene lo que a mí me parece interesante. La revista Sintonía no la utiliza porque le pide a Anne-Marie Heinrich una foto de Eva sexy. Y Anne-Marie no la toma. Toma esta otra foto que está con Eva Lunares en una malla y les dice que pedir una foto de Eva sexy es no entender a Eva. Bien. El encanto de Eva y su belleza radicaba en que era inocente y de pueblo. Y
produce exactamente esa foto, que es la que va a usar la revista Guión. Y además Anne-Marie Henrich tiene una de las fotos más famosas de Eva, que ella está apoyada mirando de costado en un primer plano, que fue tapa de Caras y Caretas en su versión moderna hace unos años. Es una foto hermosa, bien de Star System, bien de sistema de estrellas. Entonces, ¿qué encontré ahí? Bueno, en principio Eva puede ser usada como imagen, porque su imagen ya estaba utilizada. Ya era una imagen que la gente, el consumidor, tenía. Bueno, llegó a protagonizar una película, que no me acuerdo el nombre ahora, pero era protagonista. Sí, protagonizó una película. Y no solo eso, ella era una estrella dentro, una estrella entre comillas, no entendida como hoy, dentro del universo del radioteatro. Bueno, era la época del radioteatro. Exactamente. Se lo esperaba el malo a la salida. Exactamente, era un momento picante. Y bueno, una vez que tengo eso, digo, bueno, ¿cómo podemos pensar a Eva? ¿Hay una sola Eva? ¿Hay muchas Evas? ¿Cómo se compone Eva? Y a mí lo que me parece interesante, ahí, yo repito, yo soy ensayista, entonces me pasa algo medio raro que siempre tengo que explicar. De hecho, cuando me invitaron al programa lo expliqué. Yo no soy un biógrafo de Eva, no soy un evitólogo. No. Tampoco soy un especialista en imágenes de Eva. Hay gente que es especialista en imágenes de Eva. Yo soy un ensayista y a mí lo que me interesa pensar es cómo funciona la política en las imágenes de Eva. ¿Sí? Y entonces empecé a leer y a intentar entender, y a mí me parece que hay uno o dos autores que son, uno es un autor francés, se llama Rancière. Jacques Rancière. Exactamente. Que él habla... Un genio, para mí un genio. Tiene varios libros que he devorado. Uno es El espectador, sobre el espectador, que es maravilloso. Tiene mucho escrito de Rancière sobre arte, ¿no? Exactamente. Otro es un análisis de las obras del siglo XIX, me acuerdo. Es un teórico muy importante. Otro es la estética, sobre estética. Exactamente. Bueno, él tiene una idea que es la idea del reparto de lo sensible. Claro, que él dice ¿cómo se vuelve a repartir lo sensible? Que él dice que la política determina aquello que podemos ver y aquello que no. Claro. Dicho de forma simple, no es exactamente esto. Sí. Alguien que se quede eso y se enoja, pero para que se entienda. Y entonces lo primero que dije fue, bueno, hay un artículo muy famoso de Marcela Gené sobre este óleo, donde ella intenta pensar cómo el dispositivo de propaganda peronista utiliza la imagen de Eva para determinadas cosas. Y a mí me parece que eso está bien pensarlo, pero la pregunta que yo me hago es, si era tan simple utilizar a una mujer para poner en escena, ¿por qué nadie lo hizo antes? Y ahí aparece Rancière, porque Rancière lo que diría es, bueno, porque Eva aparece en las imágenes porque hay toda una época que sostiene que Eva esté en las imágenes. Una época que ella inicia en lo femenino, la inicia ella. En realidad venimos de bastantes. Argentina tiene una tradición de mujeres en la política. Yo digo, sí, por supuesto, pero digo, el voto femenino es un antes y un después porque, a ver, descubren que la mujer tiene cerebro, descubren que la mujer es igual al hombre, y eso lo propone Eva Perón. La gran diferencia que tiene el peronismo respecto de lo femenino en la política es que venía de antes, repito. Vos tenías a una Alicia Moro de Justo, tenías a Grierson, tenías a Juana Gorriti, exacto, sí. Estaban las sufragistas, pero eran movimientos pequeños y en general elitistas. La gran diferencia que hace el peronismo con el feminismo, con el voto femenino, es la misma gran diferencia que hace el peronismo con todos los otros movimientos políticos anteriores. La masividad y la irrupción de lo popular en eso. Bueno, este libro que tengo aquí lleno de fotos, las muchachas, ellas cuentan, son las muchachas que trabajaron con Eva Perón directamente. En la fundación. Claro, que Alejandra Marino hizo una película también, y las anécdotas son increíbles, las anécdotas que cuentan esas mujeres. Es decir, Eva Perón tiene todo en contra, y de pronto se convierte en lo inesperado. ¿Por qué digo todo en contra? Su origen, más bien humilde, desconocida por el padre, es decir, no aceptada por el padre, ¿no es cierto?, por Duarte, sin un pasado político, irrumpe, y en mi opinión, modesta opinión, nadie tiene por qué compartirla, mucho más revolucionaria que Perón. Es decir, irrumpe con un trabajo y una manera totalmente distinta a todo lo que hasta ese momento existía. Porque Perón era un político. Eva tiene alguna... cuando te escuchaba pensaba en Norberto Galazo. Claro, gran historiador. Norberto escribió un libro sobre la vida de Eva, ahora se me escapa el nombre, y él dice algo parecido a lo que decís vos. Dice, Eva es hija de 13
¿cómo es que? Voy a decir, él no usa esta palabra, pero voy a usarla yo, 3 exclusiones. Claro. Que son las 3 que mencionamos. La pobreza, ser pobre, ser mujer y no ser reconocida. Shakespeare diría bastarda. Bastarda, sí. La palabra sería esa, ¿no? Y con todo eso en contra, construye un personaje del que estamos hablando hoy. Sí, a mí me parece de todas formas que hay algo de excepcionalidad en Eva. Por eso. Porque justamente yo en un apartado de la tesis digo eso, es para salir de Eva y que se entienda la idea. Piazzolla, uno escucha que Piazzolla dice, bueno, ¿por qué Piazzolla fue Piazzolla? Bueno, no, porque Piazzolla era hijo de un gran partiturista y además vivía al lado de la sinagoga, entonces escuchaba todo el tiempo la música judía. Sí, pero tuvo 3 hermanos y ninguno fue Piazzolla. Piazzolla fue él solo. Claro. Quiero decir, digo, hijas no reconocidas, pobres y mujeres hubo muchísimas. Ahí estamos viendo, para quienes tienen el streaming, a Eva con 2 pibes, ¿no? O por ahí una piba, un pibe, estoy mirándolos de lejos, que bueno, que son humildes, se nota que son humildes, ¿no? Estas fotos son del Archivo General de la Nación, no tengo el autor, no está el autor en el documento del Archivo General de la Nación, son acciones de la Fundación Eva Perón. Una cosa que hace Eva es, había una tradición en la Argentina que era que las primeras damas presidieran la sociedad de beneficencia. Eva decide no hacerlo porque no comparte la idea de beneficencia como tal. Y se pelea con las señoras, señoras bien. Y crea la Fundación Eva Perón. Y acá aparecen en estas imágenes una de las Evas que yo carátulo y digo, bueno, ¿cómo se constituye Eva? De muchas Evas. Una es la Eva madre de los desamparados. Esta Eva es la que identifica a mi abuela. Yo siempre cuento una historia de que existe Eva Perón y existe Evita. Yo creo que Eva Perón es un personaje profundamente aburrido de estudiar. Es un personaje más de la política argentina. Ahora, Evita es maravillosamente apasionante. ¿Por qué? Porque Evita es un invento de gente como mi abuela. ¿Qué quiere decir con esto? Eva viaja, si no te quiero mentir, 16 de septiembre de 1946, creo que es la fecha exacta, a Tucumán. ¿Tu abuelo estuvo en el bombardeo? Ese es otro. Mi abuela era hija de su padre, trabajaba en la zafra y cobraban papelitos de colores. Claro. Y va Eva, y mi abuela le toca la mano. Y Eva promete que los trabajadores se van a cobrar en dinero y la gente se reía, decía mi abuela. Y que los trabajadores iban a tener casa propia y la gente se reía. Y ella dice, 2 años después mi padre cobraba en dinero y teníamos una casa con garage. Hasta el día que se murió, ya hace 11 años, mi abuela votaba cualquier cosa que tuviera el escudo de Perón en la boleta y no había discusión posible para dar. Esa es la Eva madre de los desamparados. Yo elegí esas imágenes, hay algunas que te podrían haber traído porque uno tenía que seleccionar, pero hay imágenes de manuales que construyen esa Eva, hay imágenes en diarios, hay dibujos, hay ilustraciones, hay caricaturas riéndose de esa Eva, porque también fue el producto de escarnio, esa Eva, que se desplegó mucho hacia los niños a través de la Fundación Eva Perón. Después hay otra Eva, que es la Eva compañera, le puse yo. ¿Por qué? Porque es una Eva anterior al cuadro y que no siempre es traída, anterior a ese óleo, que es la Eva militante, la que vos traías hace un ratito. Bueno, había un canto, Eva ya había muerto hace mucho tiempo, que era si Evita viviera sería montonera. Ese fue un canto de los años 70 que lo escuché 20.000 veces. Es decir, ahí estaría la Evita de izquierda, digamos. O más revolucionaria. Sí, yo no soy muy amigo de ponerle carátulas que ellos no se pusieron. No, pero en la foto, hay una foto de Evita con algo, como una vincha, que parecería ser como una guerrillera Che Guevara. Es una foto de Fusco, bueno, de 1948, la primera de 48 en San Vicente. Yo traje otra de la misma serie, que se llama Eva con el pelo al viento, esa imagen que decís vos, claro, que después la toman los montoneros. Exactamente. Lo que digo es que la fotografía, vos lo sabés mucho mejor que yo, o como un cuadro, después es leída por el receptor como el receptor cree que hay que leerla. Bueno, eso te iba a decir. Hay otro autor que se llama Mitchell, que es un norteamericano. Los norteamericanos suelen ser más fáciles de entender que los europeos. que los franceses. No seguro. Necesariamente más simples en sus pensamientos, sí más fáciles. Sí. Y Mitchell dice que hay 2 tipos de imagen, ¿no? Una que le dice image, que sería imagen, la traducción literal, que es
es la idea de que nosotros pensamos el mundo a través de imágenes. O sea, Heidegger dice algo parecido, y es como la imagen mental, cómo nos construimos en nuestra mente las imágenes. Después está la picture, que sería como el cuadro, por decirlo de alguna forma, que es la encarnación material que tiene esa imagen, ¿sí? Y él dice algo que me parece muy interesante y que guía bastante lo que yo intento hacer, que es que al ser el producto concreto de una imagen mental, la imagen, el picture, tiene capacidad de crear mundos que todavía no están. Claro. Y que entonces cuando vemos una imagen, la pregunta que le tenemos que hacer es ¿qué es lo que nos dice del mundo y qué es lo que nos dice de nosotros cuando la estamos mirando? Que a mí me parece como una idea re interesante y me hace preguntarme a mí todo el tiempo ¿por qué yo estoy mirando ahora las imágenes de Bueno, vos pensá, yo me acuerdo que hablaba con Tomás Eloy Martínez, que escribió Santa Evita, y un día me dice, Tomás Eloy, ¿no? Me dice que lo que había escrito en el libro era una novela. Yo le digo, no, pero acá hay datos verdaderos. Sí, pero igual es una novela. Es decir, Evita repudiada por el gorilaje, el viva el cáncer, la bandera de los pobres, es decir, son todas Evitas. Es que hay una parte son todas Eva Perón, es decir, vos escuchas a alguien que odia el peronismo y te pueden decir cualquier cosa de Eva Perón. Y escuchás alguien que recibió una casa, el lavarropas por primera vez, un pibito con una bicicleta. Porque cuando se habla del pueblo, nadie piensa, me parece a mí, ¿no? Por lo menos los políticos contemporáneos en su mayoría, nadie piensa en lo que significa una bicicleta para un pibe. Nadie lo piensa. Cuando a mí en Castelar me regalaron la bicicleta, yo no podía creer que tenía una bicicleta. Sí, es un Cadillac, es un Ferrari. Tenía todo. Bueno, Eva Perón permanentemente hacía esas cosas. Está bien, alguien puede decir es demagogia, puede ser que sea demagogia, pero la bicicleta le llegaba a la puerta de la casa. La vida se transformó. Exactamente. La vida de ese niño se transformó. Completamente. Era otra vida. Es decir, yo no viví el peronismo, lógicamente, no lo viví en esa época. Pero tener una casita, hoy un joven se quiere comprar un departamento de un ambiente, no puede hacerlo, no tiene ninguna posibilidad de hacerlo. Por ahí tiene 35 años y vive con los padres, porque no puede hacerlo. Bueno, evidentemente el peronismo construyó barrios enteros. Sí. Y eso cambia la vida. Más allá de lo que uno piensa del peronismo, no, es que más allá tiene que ver con eso. De los matices del peronismo, más allá de que hay muchos peronismos, esto ocurrió. Sí. A mí me parece interesante lo que vos decís, no es campo de mi tesis, porque si no, no terminaría nunca, podría ser una tesis doctoral después, que es Eva, igual que Maradona, igual que el Che, hablo de los que nos tocan a nosotros, es muy interesante pensar lo que se hizo con su imagen después de muertos. Exactamente. Cómo se resignificó y cómo se apropió. Yo siempre cuento lo mismo, la casa de mi abuela, la misma que hablé hace un rato, vos entrabas a una casa típica del conurbano, General Rodríguez, y si bien había puerta adelante, se entraba por la cocina como corresponde a una casa del conurbano, claro. Y uno entraba por la cocina y lo primero que veía era un crucifijo, a la izquierda una imagen de Perón, a la derecha una imagen de Eva. Esa es una composición de lo sagrado. ¿Qué te parece? Bastante clara, yo crecí con esa imagen. No, pero volviendo a lo que te decía de lo de la Eva compañera, a mí una cosa que encontré y que yo no sabía, buscando imágenes, es que la primera campaña política de la historia hecha por un hombre y su esposa es la del peronismo en el 46. La hacen en el Tele del Descamisado y Eva participa activamente de la campaña electoral de Perón. Pero claro, eso es algo que tampoco hay antecedentes y que tampoco se menciona mucho, como que se da, se habla de la irrupción de Eva como si hubiese sido algo posterior, cuando es parte fundante del peronismo. Yo no soy de los que le interesan discutir si es más o menos importante que Perón o qué hubiera pasado si. Los que hubiera pasado si son terreno de la cabalística. Yo no sabemos. No lo puedo saber, pero sí analizo lo que pasó. Y a mí me parece que Eva con lo que hizo nos da una cantidad de hecho, ese simplemente ir a buscar imágenes de Eva aparece. Bueno, ¿cuándo vamos a tener tu tesis? Y esperamos que hacia finales de este año. Tengo un amigo ahí, Santi, que me está presionando bastante para que esto suceda. Mariano Juárez, muchas gracias, realmente muchas gracias. Muchas gracias a vos por la invitación, un placer. Nos vemos pronto. Estamos haciendo El Refugio, por supuesto, por AM530, ya volvemos. ¿Tu negocio necesita más clientes? Entonces necesitas estar donde la gente escucha, mira y participa.
Hoy, la radio ya no es solamente radio. En AM530 tu marca entra a una comunidad real. Aire, streaming, redes sociales y menciones en vivo. No importa si tenés un comercio, una pyme o un emprendimiento. Armamos campañas accesibles, creativas y pensadas para que inviertas mejor y vendas más. Porque cuando una marca conecta con una comunidad, se vuelve parte de la conversación. Mándanos un WhatsApp al 11 64 19 16 50 o escribinos a nuestro mail anunciosam530@gmail.com y armemos juntos una propuesta para tu negocio. Peroncho. Emanuel Rodríguez llega con un show imperdible de humor, política y catarsis colectiva. Un espectáculo para reírse de la realidad, pensar un poco y salir más liviano de lo que entraste. Viernes 24 de julio en la Coopi de Carlos Paz. Sábado 25 en el Centro Cultural Córdoba, Córdoba Capital. Reserva tu lugar ahora en peroncho.ar. Peroncho. Humor para tiempos intensos. Invita AM530 Somos Radio. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentoscooperativos. Tienes un mensaje nuevo. Camilo García, cada sábado a partir de las 11, te cuenta qué pasó en la semana como solo él sabe hacerlo. Minutos contados. El repaso veloz de una semana feroz. Minutos contados. Sábados a las 11 en el aire de AM530. Construimos comunidad. Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de nuestras actividades. Encontranos en X como @HCDiputados, en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Diputados BA. También podés visitar nuestra página web y suscribirte a nuestros canales de difusión en WhatsApp y Telegram. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. ¿Apostar la plata de tus viejos? No da. ¿Apostar todos los días? No da. ¿Perderte la juntada? No da. ¿Viciar con las apuestas? No da. Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Desde cada rincón del país, hasta el pulso de las grandes ciudades. El Refugio te conecta con lo mejor de nuestra cultura. ¿Qué tal? Soy Carlos Belloso y quiero invitar a Osvaldo Quiroga y oyentes del Refugio a ver 7 estaciones para hablar de amor, escrita y dirigida por Victoria Ladilo, que se va a dar en el Teatro del Pueblo los lunes a las 20 horas. Es una historia de amor en medio del granero del mundo. Entre el trigo y el cemento, entre favores y halagos, nace una amistad que se vuelve peligrosa cuando se transforma en amor. Vengan al Teatro del Pueblo los lunes a las 20 horas, 7 estaciones para hablar de amor, de Victoria Ladilo. Gracias. Estrenos, documentales, ciclos de cine. La magia del séptimo arte en El Refugio. Muy bien, vamos a saludar, como siempre hacemos, ¿no es cierto?, a nuestro especialista en cine, que siempre lo recibimos con alegría, ¿no es cierto?, Ulises Rodríguez. ¿Cómo va, maestro? Gracias por el recibimiento, buenas noches, y bueno, aquí vengo con un documental que va a tener su estreno en el día de mañana. Arranca, diríamos, a proyectarse en el Malva. Nos vamos hasta el Malva,
Para los que no vivimos cerca del Malva, es decir, nos vamos hasta el Malva. Porque en el Malva se va a estar dando todos los viernes, desde mañana hasta el viernes 14 de agosto, a las 22 horas, el documental Diciembre del director Lucas Gallo. Ahí te escuchamos, pero podríamos mejorar un poquito. A ver. Sí, a ver. Si, ahí estás un poquito mejor. Sí, igual te escuchamos. Ahí está bien. Perfecto. Lucas Repito, Gallo. Entonces. Sí. El documental de Lucas Gallo, que se llama Diciembre, que a partir de mañana, viernes 24 de julio y hasta el viernes 14 de agosto, todos los viernes va a estar a las 22 horas en el Malva, y luego va a pasar a Art House Central, que queda ahí en Bartolomé Mitre 434, los viernes 21 y 28 de agosto, a las 20 horas. Pero vamos a arrancar contando, bueno, que este documental que se estrena mañana cuenta, narra, vamos a decir, con material de archivo, con material documental de archivo, va contando todo lo que pasó desde la primera semana de diciembre de 2001 hasta llegar al gobierno de Eduardo Duhalde, ¿no? Estoy viendo imágenes, vi imágenes de represión, vi imágenes de mucha gente en la calle, lo acabo de ver a Duhalde, en fin, perfecto. Son muy buenas las imágenes. Son muy buenas, pero ¿sabés lo que tiene de interesante el documental respecto de quizás otros documentales que se han hecho sobre el 2001, sobre el estallido del 2001? Que acá no hay entrevistas, no hay especialistas, no hay voces en off que expliquen lo que sucedió, sino que está todo construido, montado, diríamos, ¿no? Con material de archivo televisivo, ¿sí? Donde se van sucediendo los hechos semana a semana. La película lo cuenta así: semana 1, semana 2, semana 3, semana 4, semana a semana, donde uno va reviviendo a partir de conferencias de prensa, móviles en vivo, manifestaciones, cacerolazos, corridas, piquetes. Bueno, va reviviendo todos los hechos que desencadenaron en el estallido del 2001, en la renuncia de la Rúa, en los 5 presidentes que vinieron después. Bueno, va haciendo todo ese recorrido con ese material. Pensemos que en aquella época no había teléfonos celulares ni redes sociales. Entonces, las imágenes que hay son todas imágenes tomadas de la televisión, alguna que otra imagen de alguna cámara, diríamos, de alguien que estaba filmando, y no, ya les digo, no hay nada que altere esa sucesión de imágenes que fue eligiendo el director para montar esta película. Digamos, con sonido, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, está hablando Cavallo, recién lo vi hablar a Cavallo. Exacto, sí, con sonido. Una película que ya pasó por el Festival de Ámsterdam, que ya tuvo premios en Francia, por ejemplo, una mención especial en el cine de las alturas de Jujuy, que pasó por México también en un festival de cine. Una película que a la vez nos ayuda a hacer memoria, porque en aquellos tiempos hay nombres que se repiten y que están buenos mencionarlos por si alguien se olvida, como por ejemplo Patricia Bullrich, como por ejemplo Federico Sturzenegger, como por ejemplo alguien que ya no está en el gobierno pero estuvo, Guillermo Francos, ¿sí? Personas en ese momento, Patricia Bullrich, ¿en qué partido estaba? Como pasó por tantos, me mareo. Y en ese momento Patricia Bullrich pertenecía a la Alianza, y fue, ¿se acuerdan?, ministra de Trabajo del gobierno de la Rúa. Claro, que le sacó dinero a los jubilados, mandaron a los científicos a lavar los platos, me acuerdo perfecto. Exactamente, y Sturzenegger, de hecho, estuvo procesado por el famoso megacanje, que al país le costó 55.000 millones de dólares,
y en 2016, casualidad, cuando gobernaba Macri, fue sobreseído. Algo que no muchos recuerdan. Bueno, ahora si tenés unos mangos, te podés comprar una provincia entera, fíjate. Claro, de hacer una vaquita con los amigos, viste la ley esta que quieren que salga, ¿no? Y eso, el ideólogo de eso es Sturzenegger. Claro, bueno, yo por eso a propósito digo, los nombro, porque nada, capaz que alguien está escuchando, es muy joven y no recuerda, pero estas dos personas o tres que nombré fueron parte de aquel gobierno que dejó un país totalmente devastado. Totalmente devastado, con políticas que como siempre, no se hambrea al pueblo. Esto lo decíamos, no es nuevo. Entonces... La podemos ver a partir de mañana. A partir de mañana, a las 22 horas, en el Malva, las entradas se pueden sacar anticipadas entrando a la página del Malva, y si no, todos los viernes digamos, que quedan de julio hasta el 14 de agosto, en el mismo horario, en el Malva. Diciembre, de Lucas Gallo, una experiencia distinta para recordar y no olvidar aquellos momentos de 2001. Un maestro, Ulises, te mando un abrazo. Muchas gracias. Fuerte abrazo. Bueno, seguimos transmitiendo. Tenemos tantos mensajes que no puedo leer todos, pero vamos con algunos. Gabriel, por ejemplo, quisiera participar sobre el libro de Eva. Claudia, quiero ese libro, Las muchachas. Eva es la mujer que me representa y que representa muchísimas mujeres. Dice Claudia de Flores y deja su DNI, ¿no? Hola, buenas noches, el sorteo del libro, mi nombre es Lucio. Buenas noches, Osvaldo, me anoté para el sorteo, muchas gracias, soy Silvia de Liniers, te sigo escuchando, bueno, muchas gracias, Hola, Osvaldo, qué gusto que me da que llegue el jueves para disfrutar el programa que amo. Uy, quiero participar por el sorteo del libro, soy Esther, de Vicente López, mi DNI lo deja, gracias por cada jueves, qué lindo mensaje, me gusta el mensaje, muy lindo. Muy lindo. Rosana de Aedo. Mira Aedo, yo vivía en Castelar, cerca de Aedo, ¿no es cierto? Y el Sarmiento, que en el tren me paseaba todos los días por Aedo. Sí. Bueno, Rosana, Sidney, hola, quiero participar del libro. Cecilia de Villaluro, me refugio en el territorio de la cultura junto a ustedes como cada jueves. Mi nombre es Cecilia Casamayor, vivo en Villaluro y quisiera participar en el sorteo del libro y deja, por supuesto, su DNI. Adrián, los escucho y disfruto desde Saavedra, me gustaría participar con el libro, muchas gracias. Ana, bueno, un abrazo, Ana. Como cada jueves y más hoy, esperando tu editorial, tus apreciaciones, reflexiones y posiciones, dice Gloria, muchas gracias, Gloria. Lucrecia también nos escribe, también por el libro, dice, todos a la calle el 6 de agosto por la ley de tierras y todas por la ley del libro, donde sea, dice Lucre de Saempeña. Sergio le escribe Horacio Quiroga. Bueno, esto ocurre desde que tengo 27 años, no hagan cuentas, que estaba en La Nación y decían, por favor, con Horacio Quiroga. Y yo decía, bueno, murió en 1936, lo cual creaba sorpresa. Pero todos me dicen Horacio Quiroga. Ojalá tuviera la mitad del talento de Horacio Quiroga, pero me divierte, no lo digo como crítica para Esteban Chascomús, que me dice, El derecho a la felicidad es una película italiana que refiere al libro en todo sentido. Perfecto, muy buena información, dice Estefan, refiriéndose a Horacio Quiroga, que sería yo. Felicitaciones por ese programa diario sobre los libros que llegará con la sabia guía de Osvaldo Quiroga. Bueno, muchas gracias. Un saludo a Néstor, verdadero librero de librería El Monje de Quilmes. Bueno, El Monje de Quilmes es una librería. Vamos con la librería. Bueno, otro mensaje de Jair, también Estela, Karina de Becar. Quiero el libro que se sortea. Gracias, Osvaldo. Hermosa defensa del libro. Soy Cristina desde Radatili, Chubut. Mirá, un oyente de Chubut, mirá dónde se escucha la radio, en Chubut. Me anoto en sorteo por Las muchachas. Un saludo para los amigos de Chubut. Me anoto para el libro sobre Evita, muchísimas gracias, dice María Medrano. Bueno, Roxana de Villaluro también.
Otro mensaje más. Bueno, siguen. María Lang de Temperley. Agradezco infinitamente el libro Los Rotos, que gané en el sorteo el jueves pasado. Muy bien, Los Rotos, muy bien. Me hicieron muy feliz, bello programa, dice María Lang de Temperley. Cuando graban un mensaje no lo puedo escuchar. O sea que les pido que no graben, no es que no lo leo, sino que no tengo cómo escucharlo. Marce de Delta, Osvaldo querido y equipo, qué alegría que vuelvas a la televisión y con un programa de libros. Todos los días va a ir, de lunes a viernes. Abrazo grande y soberano, dice Marcela Delta. Gracias por tanta cultura condensada. Miguel de Bécar dice que en 1978 mandó quemar en Sarandí 4 millones de libros. Es verdad. Sí, pero lo tengo escrito. Bueno, dale, a ver, lo escuchamos. Buenas noches, Quiroga. ¿En qué canal vas a estar con el tema de los libros? Avisanos. Jorge de Herli. Prometo que el jueves que viene aviso, pero bueno, es un canal de Editorial Perfil, pero un canal de aire, un canal que va a salir por todas partes. Bueno, Osvaldo Quiroga, Videla mandó quemar en Sarandí 4 millones de libros, es verdad. Hoy el Buchón y el Mossad quiere por ley que desaparezcan miles de librerías. Videla murió abrazado a un inodoro y después dice Mierdiley abrazó a una pelela, dice. Lidia de Paula, perdón. Quiero participar en el sorteo del libro. Me alegro que los libros tengan pantalla a través de un programa de televisión abierta. Les mando un abrazo escuchándolos como todos los jueves. Bueno, gracias. Franco Barone, El Refugio M530, Somos Radio. Bueno, son demasiados mensajes. Lucía de Almagro, gracias Lucía. Bueno, Mariana, muchas gracias Mariana por todo. Norma de Paternal. Bueno, después seguimos. 2303, una tanda y volvemos. Somos radio, pero somos más que radio. Entra a am530somosradio.com y encontrá un menú diferente a lo que da vueltas en la red. Noticias, información exclusiva, análisis y grandes momentos de la radio en el nuevo portal de AM530. AM530. Somos redes. Somos radio. En Provincia ART, a las pymes que cuidan el trabajo, las cuidamos con un servicio adaptado a tus necesidades. Cotizá y mejorá tus costos ingresando a provinciaart.com.ar/pymes o consultando con tu productor o productora de seguros. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Para consultas y reclamos comunicate al 0800-666-6778 www.argentina.gov.ar/SRT. Manual práctico de oratoria de Rafaela Rastía Mendoza. Para potenciar el discurso de quienes quieren liderar. Librería Café de Sicus, Alsina 685. Comunícate a @Rafael Arrastía Mendoza. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. ¿Apostar la plata de tus viejos? No da. ¿Apostar todos los días? No da. ¿Perderte la juntada? No da. ¿Viciar con las apuestas? No da. Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. A las madres, las abrazamos entre todas y todos.
No les vengo a hablar de lo mal que nos trata el gobierno. Las madres no esperamos nada de Milei, lo combatimos. No queremos sentarnos a hablar con él ni con nadie que venga de su mano. Pero las madres sí esperamos todo de nuestro pueblo. Seguimos la lucha como a ella le hubiera gustado y reclamamos una vez más la solidaridad de todos los que nos quieren. Colaboren, no importa si poco o mucho, lo que puedan. Todo suma, los necesitamos. No se olviden el alias, amigos.madres.plaza. Tu aporte económico es muy importante para seguir creciendo. Defendamos la memoria, un legado cargado de futuro. Súmate a este proyecto colectivo. Construyamos comunidad. Ensayo, cuento, novela y poesía en la boca de sus autores. Momento de libros en el refugio. ...23:08 y bueno, estamos pensando, hoy tuvimos todo un invitado que, bueno, trabajó su tesis con fotografías de Eva Perón. ¿Por qué? Porque estamos a un paso del 26 de julio, esta es un poco la columna vertebral hoy del programa. Cuando recibí Las muchachas, ellas cuentan, ¿por qué creo que es un libro importante? ¿Por qué creo eso? Por muchos motivos. El material fotográfico es de época. Es muy impresionante ese material fotográfico. Los textos son de mujeres que trabajaron con Eva Perón, pegadas una con la otra, y que ya no están. Es decir, queda como un testimonio de primerísima mano de Eva Perón y la Fundación Eva Perón. Lo que significaba, hoy hablaba de eso, lo que significaba para un pibe recibir una bicicleta, lo que significaba una vivienda. No tenías vivienda y de pronto tenías una casita para vivir, con techo, con paredes, o un electrodoméstico. Es decir, todo esto tiene que ver con que el 26 de julio de 1952 es la fecha de la muerte de una mujer impresionante a los 33 años. Es muy impresionante. No hablo más. Alejandra Marino, autora del libro Las muchachas, ellas cuentan, y hoy acompañada por Marcela Marcolini, que también trabajó en el libro. Sí. Obviamente. Como estos streaming salen ahí, ¿ves? Mirá. Ahí estamos. Ahí están, se pueden saludar. Alejandra, hay una película que debe ser fantástica, contanos. Bueno, hay un largometraje documental que estrenamos en 2012 que se llama Las muchachas, que es el resultado de haber filmado el testimonio de 12 de las mujeres que acompañaron a Eva Perón, convocadas por ella cuando eran muy jovencitas, entre 20 y 26 años, y que ingresaron al mundo político de la mano de Eva, formaron un partido que fue único en el mundo, que fue el Partido Peronista Femenino, y censaron a cada una de las mujeres a lo largo y a lo ancho del país, hasta lograr que estén todas empadronadas y tengan su libreta cívica y votar. Y fue el sufragio femenino. Y hay testimonios donde una de estas mujeres, por ejemplo, dice: yo nunca hice política, no. ¿Y cómo responde Eva Perón, no? Es muy impresionante esto. ¿Qué pensás? No, es maravilloso porque la mayoría de ellas no tenían conocimiento ni participación, y cuando es muy interesante contado por ellas cómo empezaban a acercarse por interés, por interesarse más, por conocer más, y porque sienten, una de ellas cuenta particularmente que siente que Eva le hablaba a ella, claro, sí, en el discurso político, y que ella estaba tejiendo en su casa, y cuando le escucha a Eva
se siente muy emocionada y entonces al otro día escucha en la bocina que pasaba en un auto y invitaba a ir al centro a afiliarse, y ella fue, ni lo pensó, fue y se afilió. Estamos viendo en streaming, fíjate las imágenes del libro, algunas imágenes. ¿Cómo conseguiste, Alejandra, estas imágenes? Bueno, cuando empecé a investigar con historiadores del Instituto de Investigaciones Eva Perón, en la calle La Finur, donde estaba el hogar número 2, donde estuvo el hogar número 2. Bueno, sigue estando en la casa. Claro, ahora es el museo. Y bueno, me dieron un par de nombres. A partir de esos nombres yo empecé a verlas, las llamaba por teléfono, bueno, iba a la casa, bueno. Cuando llegaba a hacerles la entrevista, filmarlas, estaban súper arregladas y divinas, así con sus zapatitos y su boca y sus peinados, y me abrían la puerta y me decían, pero yo pensé que esto no era con cámaras. Bueno, así eran, y ellas hacía mucho tiempo que no hablaban de su historia. Entonces era pura evocación, pero una evocación que genera imágenes, ¿no? Que eso era muy bueno, fue muy bueno para la película. Y entonces, en un lugar de la casa donde íbamos a hacer la entrevista, había un álbum de fotos. Bueno, por supuesto que nosotros, el equipo, estábamos todo el tiempo mirando, y entonces le pregunté, le digo, ese álbum, bueno, dice, pero yo no sé si te va a interesar. Y obvio que sabían que me iba a interesar, que además eran fotos que ellas habían salvado después del 55. Claro, la persecución, todo esto, ¿no? La persecución, quemar las cosas, quemarle los objetos, las cosas, habían logrado esconderlos. Y bueno, ahí estaban esas fotos y ellas me las dieron, ¿sí? Y están coloreadas. Algunas, porque es el mismo. Nosotras con el libro quisimos tener el mismo efecto que tenía, verde. Claro, el mismo efecto que tienen en la película. Esa foto es en blanco y negro y del gris empieza a asomar ese verde, ¿sí? Hasta hacerse casi pleno. Algunas de las fotos son así. Yo les mandé a ustedes algunas para que pudieran verlas. Y en la película están estas fotos. Esa le llamamos la selfie del final. Claro, están todas juntas. En la película estamos, sí, esta es de Entre Ríos, ella es Eloísa Chico, correntina, bueno. Igual lo explico porque hay mucha gente que no está viendo por streaming. Lo está escuchando por radio, por ejemplo, recién nos llamaban de Chubut, de Rosario. Es un libro con fotografías, nosotros acá las estamos poniendo, pero en el libro están. Claro. Estas fotos están en el libro. Sí. Acá esto que estás viendo son las distintas proyecciones de la película a lo largo y a lo ancho del país durante mucho tiempo. ¿Cómo es recibida la película? Maravillosamente, ¿no? La gente se emociona muchísimo. La película es, al principio es empezar a conocerlas y después es una emoción muy grande, porque creo que lo que más conecta es ver el compromiso y el trabajo inmenso que hicieron, porque no hay registro prácticamente de todo el trabajo que hicieron. Fueron a territorios que estaban donde no había nada. No había ni siquiera, las mujeres no tenían libreta cívica, por ejemplo. Entonces iban a decirles a las mujeres que podían anotarse y podían tener un documento. Y en lugares en donde prácticamente no llegaban desde esta parte del país, del otro lado. Claro, fíjate, digamos, que hay una foto del tren, por ejemplo. Es decir, el único medio de locomoción era el tren. No se usaba el avión. No, y de hecho una de ellas viaja en tren y después se traslada en mula por San Juan. Y en un pueblito, lo cuentan en el libro y es hermoso, en un pueblito le cuentan que ahí no votaban, ni tampoco no tenían. No había registro civil. No había registro civil, no tenían dónde anotarse, entonces, ¿dónde votar? Tenían que ir a La Rioja. Con lo cual los votos ni siquiera eran sanjuaninos, eran votos para La Rioja. Y ella dice, ¿cómo puede pasar esto? Le dice el jefe de gobierno. Y el jefe del gobierno le dice, bueno, mire, acá tenemos problemas, no tenemos gente, no tenemos lugar.
si yo le consigo un lugar, ¿usted abre un registro civil? Sí. Bueno, entonces ella había mirado una casita cuando iba en la mula, una casita que quedaba cómoda para toda fue, le tocó la puerta y una señora le abrió y entonces le dijo, ¿usted tiene una sala donde poder que funcione el registro civil? Y si acá le ponemos un registro civil, ¿usted se haría cargo del registro civil? ¿Sería la directora? La mujer dijo, sí, claro que sí. Y entonces ahí fue y le dijo al jefe de gobierno, ya le conseguí un lugar y se abrió el primer registro civil. Hay un logro extraordinario que es el voto femenino. Porque como yo decía hace un rato, es como que bueno, la mujer no era igual al hombre. ¿Cómo va a votar si no es igual al hombre? Es inferior al hombre, no se entiende. Uno ahora lo ve como algo natural, pero en su momento, ¿cómo va a votar la mujer? Mira, estás diciendo algo muy interesante. Nosotros, nosotras y muchos y muchas ven como algo natural muchos derechos que fueron conquistados gracias a la lucha, al tesón, a la insistencia. Vos hablabas, por ejemplo, de la foto del tren. Ese tren viene de Tucumán con mujeres que vienen a hacer la vigilia en frente del Congreso. Cuando antes de que saliera la ley, que Evita no se movía del Congreso hasta que la votaran, ¿sí? Bueno, yo creo que es una épica. Ahora que mencionamos tanto la palabra épico, realmente ella es una épica. Es una épica. Debemos saber que estas mujeres, después del 55, mira, una de las cosas que a mí me pasó mientras estaba haciendo la película, porque yo había pensado más en hablar de la fundación, ¿sí? Cuando me encontré con todo este trabajo político, con el Partido Peronista Femenino y demás, me fui hacia el lado de narrar la militancia como un ADN que ya tenemos las mujeres entonces, ¿no? Y logros, porque además ellas después fueron las primeras 23 diputadas. ¿Sí? Estas partes de las que están en el libro. Después había mujeres a lo largo y a lo ancho del país, y vos cuando proyectamos la película, era cuando llevamos el libro, siempre aparece alguien, mi tía, me acuerdo, claro, mi mamá, mi abuela. Que me decía, ¿viste? Estas mujeres, porque yo tomé conciencia haciendo la película de la decisión social que generó el 55. Sí, ya lo vas a, cuando avances en el libro, vas a ver... lo que les pasó es terrible. No solamente, sino que las mismas personas, a veces que ellas habían mandado cartas a la fundación para que tuvieran algo, como vos decís, su máquina de coser, pudieran trabajar y demás, se cruzaban de calle, las acusaban de haberse robado los lingotes de oro, y por otro lado fueron 2 años presa, algunas más todavía. Eso se supo, la verdad es que se supo muy poco y aún se sabe muy poco. Fueron presas porque sí. Y fueron presas porque eran las legisladoras. Sí. Todas las legisladoras fueron presas. Estuvieron presas 2 años, otras, simplemente las iba a buscar la policía y se escapaban. Hubo mujeres exiliadas. Había algo. Por ejemplo, una de ellas cuenta de que había un policía que las venía a buscar, que era un policía muy peronista. Entonces fue y le dijo, váyase porque la van a venir a buscar. ¿Sí? Una de ellas, Urbelina, por ejemplo, que se había ido logró irse a Uruguay. Se volvió porque no aguantaba estar sola, eran chicas jóvenes, no aguantaba estar sola, no tenían dinero, y se volvió y estuvo escondida en la casa 2 años. 2 años estuvo Urbelina. Así que, ahora, cuánta violencia, ¿no? La política argentina, cuánto odio, cuánta locura, ¿no? Cuánta locura. Odio hacia el peronismo y a ellas en particular, porque realmente fue mucha la tarea que hicieron. Y ese odio que le tenían a Evita, la trasladaron a ellas. trasladaron a ellas. Sí. Bueno, y todo lo que ocurrió con el cadáver de Eva Perón, ¿no es cierto? Sí, exacto. Ahora, cuando ellas, todas ellas dicen que fueron sus mejores años de vida, que fueron muy felices en la militancia, eran muy conscientes de la época que les tocó vivir, y
hay algo que es interesante, que si bien, bueno, como pasa con todos los mitos, cada quien tiene... Cada quien es suyo y lo cuenta a su manera. Ellas estuvieron al lado y construyen a una Evita amiga, estratega. El Partido Peronista Femenino tenía una delegada, una subdelegada, una inspectora. Traían a las mujeres a Buenos Aires, a los mejores lugares, para que conocieran cómo eran las cosas buenas. Se cuenta, por supuesto, que cuando algunas iban, de las que iban a los hogares de tránsito, se acostaban en las alfombras, porque no sabían si la cama era para ellas. ¿No? Ahora, ¿cómo consiguieron a estas mujeres? ¿Cómo hiciste o cómo hicieron? Esa es una pregunta que aparece siempre, me encanta. Claro, sí, mira, ¿qué edad tenían? Y es una pregunta muy válida, porque cuando salió la peli y hablábamos de, por ejemplo, del Partido Peronista Femenino, había muchos peronistas que no lo conocían, ¿sí? Bueno, cuando las conocí, tenían algunas 80, 85. Pero ¿cómo las localizás? Y bueno, me dieron un teléfono que es el de Ana Macri, Anita Macri, que no tiene nada que ver con los Macri. Ya leí el testimonio de ella. Y a partir de ella me empezó a dar un teléfono, el otro, y yo agarraba... Digamos, sin miedo. Claro, no. Sin miedo. No, al contrario, estaban felices. Tal es así que algunas familias que no querían, porque dice mi mamá, no queremos que qué sé yo, Urbelina, y ella les prohibía que estuvieran en la casa cuando nosotros llegábamos. Y hay una anécdota preciosa que es Beatriz Brusatori, que fue una de las secretarias de Eva y trabajó en el hogar de tránsito número 2, la llevó el nieto que tendría 18 o 20 años, ¿no? Entonces la llevaba de la mano al hogar 2. Y entonces ella empezó, acá estaba la capilla, acá. Pero ¿cómo, abuela? Entonces era verdad. Entonces era verdad. Claro. ¿Viste? Bueno. ¿Ellas vieron la película? Sí, pudimos, hicimos un estreno en el Gomón, un hermoso estreno donde pudimos traerlas, y vinieron a verse en pantalla grande. Estaban... Y no lo podían creer. No lo podían creer. Estaban muy contentas. A raíz de la película, que Alejandra lo estrena en el 2012, pero no paraste de llevarla por todos lados. Todos los años es como que se recicla y cada vez que vienen fechas que tienen que ver con Eva, la película se sigue pasando. A ella le había quedado un montón de material por fuera de la película que dijimos, esto tiene que transformarse en libro. Tiene que circular. Tiene que circular. Y este es el libro. Exactamente, y ese es el libro. Y este libro está en todas las librerías. Sí, está, ya te digo, mira, me lo dejé no acá. No sé si podemos decir las librerías. Sí, podés. Acá los tengo, mira. Sí. Está en Hernández, acá en Corrientes. Claro, en Hernández. Está en Eterna Cadencia, en Honduras, al 5500. Y después está en Mar del Plata, en El Gran Pez. Está en Mala Palabra, en Neuquén, la librería Mala Palabra, en Ministro González 63. Y de Libros y Libres, en Avenida Maipú, en Olivos. Y después online, que nos pueden encontrar en lasmuchachas.libro en el Instagram, y de ahí nos comunicamos y vemos cómo se lo hacemos llegar. Además, contemos que tiene un regalo. Sí, por favor. El carnet peronista. No es el carnet, mira, es una cosa hermosa que es una miniatura. Yo lo vi, lo tengo. Sí, ¿Qué es? Es una miniatura de un libro de actas de la ciudad de Esmeralda, en Entre Ríos. Mirá. Y es un libro de actas de una de las muchachas que aparece en el documental, que es hermosa. Angélica, que no no llegó a 4º grado de la primaria. Uh-huh. Y si te fijas, tiene una caligrafía impresionante. Ni una error de ortografía. Sí, lo tengo en mi casa. Lo que nosotros que nos impresionaba, decíamos, tiene bueno, si lo podemos mostrar acá en el streaming. Tiene hasta como diseño gráfico, le armaban. Es una cosa increíble. Es con las fotitos, con palabras escritas a los costados, ¿no? Con su caligrafía, hermoso. Nos pareció de una hermosura y de una ternura, sin ninguna de duda. amor.
Que dijimos esto lo vamos a dejar como un regalito. Alejandra Marino, Marcela Marcolini, muchas gracias. Muchísimas gracias a vos. Espero la película. Sí, te la mando. Gracias a vos siempre por promover estas cosas, la cultura, bueno, y muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Ya venimos, esto es El Refugio. Léanlo, el libro es imperdible, es un documento histórico. Y da gusto, es como un libro objeto, da gusto, por eso hay tantos llamados por el libro. 23-26, ya volvemos. Prendida a la magia de los caminos, hay una radio que nunca se apaga. Porque es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Prende la radio, prendete. AM530, 20 años. Somos radio. Somos comunidad. ¿Apostar la plata de tus viejos? No da. ¿Apostar todos los días? No da. ¿Perderte la juntada? No da. Viciar con las apuestas no da. Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. 11-11, el periodismo con opinión que faltaba en la televisión. De lunes a viernes, 21:30, 11-11, por AR12, periodismo con opinión. Carlos Polimeni está en AM530. Nico, Fabio, buenas tardes, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a vos, Carlos, es un placer enorme y un honor muy grande estar en la Casa de las Madres de Plaza de Mayo. Celebrando el cumpleaños de tu padre, exactamente, ¿no? Mira, es el mejor lugar para celebrarlo. Él me hablaba mucho a mí de cuando llegó a Buenos Aires, sus épocas de bohemia, cuando recién llegó, nos quedábamos noches enteras. Él le gustaba mucho ir a esas historias y siempre me contaba con mucho humor y cosas, sus travesuras de la niñez, cuando vivían en una piecita con su hermano, con sus amigos, y él me contaba con mucha ternura y con mucho cariño todas esas épocas. Sí, tuvo momentos muy difíciles dentro de los que son los patronatos, porque eso es muy difícil para cualquier niño. A las 14, la tarde con Polimeni, en AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. ¿Pensás que pautar en radio es caro o no es para tu negocio? El mercado cambió. Hoy el consumidor está hiperconectado, escucha la radio, mira el streaming y sigue las redes. En tiempos donde cada peso cuenta, AM530 no te ofrece solo un segundo de aire, te ofrece entrar a un ecosistema vivo. Combinando tanda tradicional, menciones en vivo de los conductores que la gente ya elige y campañas digitales integradas. Creamos un plan a la medida de tu presupuesto para transformar oyentes en clientes fieles. Así, vendes más. Tu pyme puede y tiene que estar acá. Es mucho más fácil y accesible de lo que crees. Mandanos un WhatsApp hoy mismo al 11 64 19 16 50 o un correo a anuncios am530@gmail.com y armemos tu propuesta. AM530, somos comunidad. Hasta la medianoche, Osvaldo Quiroga te acompaña en un viaje cultural, teatro, cine, literatura, artes visuales y debates. En El Refugio. ...23:30... y gracias Raúl desde Córdoba. Bueno, muchos mensajes de distintos lugares, ¿no? Bueno, hay una obra de teatro que a mí me impactó mucho. El título es La Obra. Escribí una reseña en la Tecla Enie, la revista que dirige Conrado Yacenza. Verdaderamente notable el texto. Tengo el texto porque se publicó. Publicar teatro me parece maravilloso en este momento, un libro divino, hermoso, que tiene otra obra de Mariano Pensotti. Pero la obra y la puesta en escena me parecen de lo mejor que he visto en bastante tiempo. Me parece excelente. Y me cuentan mis amigos que es muy difícil conseguir entradas. Bueno, no tanto, hay que perseverar. Es una obra que he tenido
se ha presentado en distintas partes del mundo. Listo, dicho esto, Mariano Pensotti, ¿cómo estás? Osvaldo Quiroga te saluda, ¿cómo estás? Hola Osvaldo, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la presentación. No, es excelente, es excelente de verdad, excelente la apuesta, excelente el texto. Contame, porque esta obra en realidad nació hace tiempo ya que está circulando, ¿no es cierto? Sí, tiene como un recorrido medio curioso la obra, porque la estrenamos hace 3 años en el Festival de Viena. Y bueno, nada, un poco desde ese momento estábamos esperando poder mostrarla acá. Y en realidad surgió un poco también por una obsesión nuestra, a veces hablo un poco en plural porque yo siempre trabajo con el grupo Marea, claro. Sobre experiencias de pueblos o ciudades que actuaron alguna obra de manera comunitaria. Viste que están esas experiencias, sobre todo de obras religiosas, donde todo un pueblo actúa la Pasión de Cristo una vez al año. Bueno, entonces la pregunta que nosotros nos hacíamos era ¿qué pasa con las personas que participan de esa ficción teatral? O sea, ¿cuánto de sus vidas se transforma? Bueno, en la Argentina el teatro de vecinos, ¿no? En La Boca, en Barrancas. Exacto. Ese fue un poco el punto de partida de una obra que después, bueno, se fue complejizando un poco más cuando la desarrollábamos. Ahora, cuando uno ve la obra, yo estoy viendo ahora en este momento, como esto es streaming, también veo las imágenes, es una obra que no se puede contar, porque donde contaste estás mostrando lo central del texto, por eso es difícil hablar de la obra, ¿no? Pero hay algo que me impactó mucho a mí, que es el fuera de campo, es decir, como que la obra transcurre en una escenografía, en un dispositivo, donde el teatro, que como decía el otro día una colega, tiene reminiscencias de Globe, ¿no? Del teatro de Shakespeare, pero esto es lo que no se ve directamente, es decir, que es muy importante este juego entre lo que se ve, lo que no se ve, y entre lo que es verdad y lo que no es verdad, ¿no es cierto? ¿Cómo lo pensaste vos? Y si primero fue el texto y después la apuesta, supongo, ¿no? Bueno, sí, es muy cierto lo que decís, es un poco una clave. En realidad toda la obra está un poco articulada entre lo que se dice y lo que no se dice, entre lo que se muestra y lo que no se muestra. Hay algo claramente que tiene que ver un poco con la identidad de quién es cada uno. Digamos, por empezar, es la obra de un polaco que viene después de la guerra, que se supone que sobrevivió al Holocausto y se instala en un pueblito de la provincia de Buenos Aires, donde empieza a reproducir parte de su vida previa a la guerra. Y para hacerlo va incorporando a los vecinos del pueblito donde vive. Y esto se lleva adelante durante muchos años y empieza a transformar un poco la vida de este pueblo hasta que se descubre, como vos decís, que esta persona no es exactamente quien decía ser. Entonces, para nosotros había un juego permanente de ocultamientos y de cosas que se esconden, de cosas que se revelan, de quién es la víctima y quién es el victimario. Un poco por eso también, justamente, la idea es que quien narra todo esto es un director de teatro que viene de Medio Oriente a la Argentina para investigar sobre esta obra. Y que habla en francés, Rami Fadel Khalaf. Exacto. Que habla en francés. Está muy bien que haya traducción como hay en el Teatro Colón, bueno, ¿no es cierto? Que todo el mundo pueda comprender lo que dice. Es un personaje fascinante, Rami Fadel Khalaf. ¿Cómo lo ves vos? Sí, bueno, claro, nosotros lo que queríamos era que el punto de vista de la historia fuera alguien que no fuera argentino, pero que a la vez viniera de un contexto donde hubiera una violencia política reciente y que su historia personal estuviera marcada por eso. El personaje. Que viene un pueblo de provincia que yo desesperadamente lo busqué y no existe. Digo, lo busqué en el Google, ¿no es cierto? Coronel Siborius, ¿no? No, en verdad está todo, o sea, todo lo que se ve en escena es pura ficción. O sea, hay algo que la obra tiene un poco la trampa, que se muestra como si fuera una obra de teatro documental, está presentada. Claro, es un falso documental. Claro, pero todo lo que se cuenta es ficción. Un poco también retomando esto que decías vos antes, o sea, que uno se pregunte un poco qué es una noticia falsa y qué es realidad y qué es parte de un relato.
Claro, y cómo esto hoy es tan central, ¿no? Porque uno se pregunta por qué, no quiero contar la obra, pero uno se pregunta por qué llega alguien y todos aceptamos lo que dice, o sea, lo que creemos. Lo aceptamos como sin cuestionarlo, sin preguntar, sin averiguar, ¿no? Yo creo que también ese es un tema central de la obra. ¿Cómo lo pensás? Sí, tal cual. Para nosotros tiene mucho que ver con cómo se cuenta la historia, o sea, pero no solo con cómo se cuenta una historia ficcional, sino con cómo se interpreta la historia un poco con mayúscula. Viste que además en estos tiempos hay tanta disputa por cómo se relata la historia, desde el gobierno actual que está intentando reescribir la historia reciente de Argentina, hasta, ejemplos incontables en distintos lugares del mundo donde se pone en cuestión cómo se narra y desde qué punto de vista la historia reciente. Entonces, en ese sentido, a nosotros nos parecía que había algo que tocaba algunos puntos sensibles a la actualidad. Pero no tengas ninguna duda, y a la vez yo tengo el texto, lo leí, me fascina, no sé por qué, esa escena donde caen palomas ensangrentadas del cielo. El texto está con otro texto tuyo que es excelente, ¿te acordás? Gracias. Decime el nombre de los dos, La montaña, ¿no es cierto? Que está en el mismo libro. Una sombra voraz. Una sombra voraz. Notable texto, donde también hay algo maravilloso que vos lo venís haciendo hace tiempo, que es como recuperar la idea del texto en el teatro, porque hubo una época en que el texto era siempre sospechoso, ¿no? Lo digo pensando en toda una época del teatro donde lo que contaba era únicamente lo que ocurría en escena, y bueno, Shakespeare escribía textos, ¿o no? O sea, hay un texto muy potente ya en el libro. Cuando vos lees el libro, que yo celebro que haya un libro que publica teatro, una editorial, ya hay algo muy potente en el texto, muy potente. O sea, vos primero lo imaginaste como un texto. Sí, en realidad, nuestros procesos siempre tienen algo de eso. O sea, yo en principio escribo un texto que es un poco literario, después un poco el desafío con el grupo es encontrarle la teatralidad a ese ponerlo en boca, ¿no? Sí, y realmente con la obra fue una creación muy colectiva también con el elenco, porque, hubo como una reescritura escénica de lo que era el texto original, que viste que son, un poco vos lo mencionabas, están en el libro y son como dos novelitas, como dos cuentos largos. Claro. Y obviamente a eso hay que encontrarle una teatralidad y eso es realmente mucho mérito de los elencos con los que trabajamos, porque hay un proceso muy colectivo en esa búsqueda. Pero es cierto que de las obras que hicimos nosotros, estas dos son las más, entre comillas, literarias, y un poco por eso también se justificaba que estuvieran juntas en un libro. Sentimos que era como la primera vez que tenían un poquito más de autonomía los textos con respecto a su versión escénica, que se podían sostener solitos en la lectura. Ahora vos fíjate el éxito que tiene, lamentablemente no sé si quedan tantas funciones, pero es un éxito de público importante. ¿Siempre ocurrió esto con esta obra cuando la dabas en otras partes del mundo? Bueno, es una obra que tuvo un recorrido bastante curioso. También pasó que, nosotros empezamos a trabajar en esta obra hace casi 4 años atrás, cuando no estaba tan al frente la idea de las noticias falsas, de cómo se reescribe la historia, ni siquiera estaba la situación del conflicto en Medio Oriente como está en este momento. Entonces creo que hubo algo de eso que en otros lugares interpeló bastante al público. Acá es cierto que estamos sorprendidos porque estamos teniendo muy buena respuesta. Como vos decís, es una temporada corta, queda solamente hasta el 2 de agosto. Pero qué pena, ¿por qué hasta el 2 de agosto únicamente? Sí, nos gustaría poder hacerla más. La verdad es que es una obra compleja. Sí, necesita un escenario giratorio, necesita un montón de cosas, ¿no? Exacto. Sí, es muy difícil hacerla si no es dentro de, en este caso, el complejo teatral. Además, Rami vive en Alemania, o sea, tiene una serie de complejidades que no la hacen tan portátil.
Pero fíjate vos que ese éxito de público toca, porque yo fui a una función que no era de prensa, un domingo que llovía, hacía un frío terrible, y el éxito del público, como hay que decir, digamos, no son especialistas en teatro, bueno, habla de cómo el receptor recibe este material, con qué sutileza lo recibe. Porque la gente va al teatro y va por el boca en boca, no va por un comentario que haga, por las buenas críticas que tiene. Eso es un puntapié inicial. Después es cómo se sostiene un espectáculo. ¿Sos consciente del lugar que ocupás como director y como autor en el teatro argentino? No, la verdad es que no soy muy consciente de eso. Creo que por suerte uno nunca piensa demasiado en eso. Pero te va muy bien. Sí, bueno, te agradezco, la verdad es que bueno, teatro, ópera, ¿no? Digo, no sé. Sí, no, y la verdad es que es un año muy particular, por esto que mencionás de la ópera, de Mentia, que hicimos en el Teatro Colón, por primera vez haciendo algo ahí. El texto de Hardwick. Exacto, sí, tenía texto de Ariana Hardwick y música de Oscar Strasnoy. Nada menos. Así que fue muy... ¿Cómo sigue tu vida profesional? ¿Hay otro libro por salir? ¿Hay otro texto? ¿Hay otro espectáculo? Contanos. No, bueno, ahora estamos terminando toda esta especie de locura que fue la primera mitad del año, porque hicimos la obra más Dementia. Ahora vamos a reponer en agosto Una sombra voraz, que vuelve a Dumont, que es donde estuvimos haciendo funciones hasta principio de año. Y yo estoy lentamente empezando a armar algo nuevo para el año que viene, pero que todavía no sé. Todavía no sabemos, claro. Mariano Pensotti. Ese momento donde puede ser cualquier cosa. Si la gente busca entradas, se encuentran todavía, ¿no es cierto? ¿O ya no? Para la semana que viene creo que quedan algunas. Sí. Bueno. Es una excelente noticia. Mariano Pensotti, te felicito, te mando un abrazo y muchas gracias por esta conversación. No, muchísimas gracias a vos, Osvaldo. Hasta muy pronto, Era Mariano Pensotti, no dejen de ver la obra, no dejen de verla. Raúl desde Córdoba disfrutando el programa, gracias por este hermoso programa. Te sigo cuando estabas en Canal 7, dice Gustavo de Bella Vista. María Teresa de Belgrano, buenas noches por el sorteo, entre otras cosas. Eduardo, quiero participar del sorteo del libro sobre Evita, dice Eduardo de Núñez. Nos dejas los 3 últimos números, es lo que hay que dejar, está muy bien. Hola Osvaldo, te encontré, dice, no recordaba el día de tu programa porque te descubrí hace poquito. Quiero el libro de Eva, dice Susana, me encanta, de Devoto. Bueno, un abrazo Susana. Marta, quiero participar del libro, soy Marta de Florida. Hola Osvaldo querido, amo tus programas, como siempre, gracias. De Citibel. Bueno, yo soy de 2 lugares, de Citibel es uno y el otro es de Castelar. ¿Cómo anda Citibel? Yo me acuerdo de Cantilo, de Citibel, me acuerdo qué cambiada que está Citibel. La verdad, qué cambiada que está. Lugar que quería mucho, ¿no? Que quería mucho Citibel. Estuve mucho porque mi papá era de Citibel. Hermoso lugar. Osvaldo Quiroga, gran abrazo. Vendieron y entregaron la patria. No sé si la movilización popular podrá revertir esto. Abrazo, dice Daniel de Merlo. Laura, me sumo, excelente programa. Se suma a la búsqueda del libro. Norma La Paternal, qué suerte que vas a estar en TV. No dejaba de verte y ahora verte y escucharte. Buenas noches, excelente programa, una caricia para el alma. Eso es lindo de escuchar eso, Soy artista plástico, docente, jubilado de la Universidad Nacional de Córdoba. Bueno, muchos mensajes, pero tenemos a la talentosísima Larisa Rivarola. ¿Cómo va, maestra? Hola, Osvaldo, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, ¿vos bien? Sí, ¿no? Bien, digo, sí. Pero quieren hermoso vender... programa. Pero gracias, pero viste que quieren vender el país, o sea, vos te puedes comprar, no sé si a vos, pero podemos hacer una vaquita, podés comprar una provincia si sale la ley. No estoy llegando, no me está dando el número. Ni que nos juntemos todo. Bueno, pero vamos a luchar para que la ley no salga. Por ahí si hacemos los negocios que hacen ellos, te dan. Claro, pero bueno, sí, imagínate, si no pagás impuestos y evadís, te claro, reda, y evadís a los pavotes. Contanos qué viste.
Fui a ver La suerte de la fea, porque se reestrenó 10 años después. Qué grande cartoon, qué grande. Sí, así que es un muy buen momento, me parece, 10 años después para verla volver a subir escena en Timbre 4, el texto, como bien dijiste, de Mauricio Cartún, la actuación hermosísima de Luciana Dulitsky y la dirección de Paula Ransenberg. Va los jueves 20:30 y es una obra corta, así que terminas de verla y te vas a escuchar El refugio. Bueno, como digo, por ahí todos saben, pero el que no la vio, aprovechamos. El texto es un monólogo, por ahí un poco falso monólogo, ¿no? Porque ella a alguien se dirige, la protagonista, no es que habla al horizonte. Es la historia de una violista de orquesta de señoritas en la Buenos Aires de los años 20, por lo que uno entiende muy talentosa, pero sin la belleza hegemónica que necesitaría para integrar la orquesta en cuestión, ¿no? Que se ve, y que como se estilaba en aquellos años, ejecuta en vivo, pero desde las sombras, en el foso de la orquesta, porque claro, quienes están son las figurantes que hacen como la mímica del instrumento. Por supuesto, ante una platea mayoritariamente masculina, ¿no? O sea, hay una distancia entre el escenario y el foso, y esa distancia le impone la belleza hegemónica. A mí me interesó muchísimo volver a ver esta obra, tiene muchísimos motivos, pero voy para ser corta a dos cuestiones. Por un lado, digo, esta idea de el derecho a desear y a ser deseada, de poder pensar algo que está muy sobre el tapete, que es de la discusión de los feminismos, que es las concepciones de belleza y el valor que se le da a esa belleza, y el trabajo artístico, que no es algo menor. Y empiezo por lo último. La violista tiene una especie de guardapolvo, en tono un poco verde agua, como una especie de batón de guardapolvo, que se destaca, además, es muy sencillo, y se destaca por oposición a el espacio en el que ella está, que está todo compuesto por unos cortinados rojos que parecen como unos géneros caros, ¿no? Medio ostentosos, pero la verdad que son bastante burdos, bastante pretenciosos. Entonces ella tiene esta especie de delantal o bata con botones al frente, que me llamó la atención, o me interpeló, porque es un tipo de vestimenta que identifica de alguna manera todavía el trabajo no calificado, ¿no? Ese guardapolvo que no es blanco. Claro. Y yo pensaba en lo que hizo Roland Barthes en el sistema de la moda, que la ropa no es solo un pedazo de tela, y el guardapolvo en la segunda década del siglo pasado se impuso como marca de jerarquía. Digo, esto no es lo mismo, era en ese momento el personal de maestranza en las escuelas, claro, ¿no? Guardapolvos verdes, azules, grises, por diferenciación de los docentes y alumnos y alumnas que vestían de blanco. Entonces, hay algo ahí para mí muy significativo de la violista como una artista y trabajadora, ¿no? Como el trabajador artista. Y así como Barthes trabajaba con la idea del doblez entre el cuerpo y la indumentaria, y eso a mí también me parece interesante, entre los materiales, las texturas que aparecen en la obra, como de alguna manera como elementos, ¿no?, que llevan un significado, un discurso. A mí me pareció interesante cómo La suerte de la fea plantea muchos otros dobleces también, y uno muy interesante que se ve en la interpretación, en cómo esta ejecutante es escuchada pero no es vista, y cómo Luciana Dulitsky interpreta y va desarrollando la acción del personaje, que de alguna manera va perdiendo la compostura cuando ella va narrando lo que le pasó, lo que sucedió en el pasado y lo que le va sucediendo en el momento, cómo va confesando de alguna manera una serie de verdades dolorosas, humillantes. Ella, yo creo que la actriz tiene una habilidad, tiene una ductilidad actoral, sobre todo, digo, quienes la seguimos y la conocemos, y quienes no, la verdad que es una buena oportunidad para verla. Cómo trabaja las transiciones, los cambios que va manifestando el cuerpo, porque además está en un espacio muy pequeño, o sea, todo lo va a relatar su cuerpo, ¿no? Solo tiene una silla en ese espacio. Qué buena actriz, ¿no? Es impresionante cómo va dimensionando exactamente solo con su actuación, también una dualidad, porque está vencida, pero al mismo tiempo
se adueña de ese pequeño palco al que por primera vez sube, ¿no? Mira desde arriba por primera vez. Tiene esa furia, tiene como una falsa indiferencia, pero todo lo tiene en el cuerpo. O sea, todo eso surge orgánicamente, me parece que en su actuación, y va como aumentando, va creciendo, pero, y con esto quería 2 cositas para terminar, ese crecimiento en su actuación es muy controlado. Y acá para mí, cómo va dosificando ella los gestos, además, por supuesto, de su talento y el dominio técnico de ella, hay una mirada exterior ahí que se nota que puede guiar. Y me refiero ahí sí a la dirección de Paula Ranzenberg, que se nota de esa mirada externa, esa guía que hay afuera. Y lo último para cerrar es la música en vivo, que está interpretada y está compuesta, pero bueno, interpretada en vivo por Federico Bertet. Lo más me parece pregnante es que el clima que construye esa música es casi como un partener para ella, para esta violista. Entonces hay una decisión ahí, me parece acertada, no solo estética, sino también narrativa por parte de la directora, que creo que es lo que le da la efectividad que tiene, ¿no? A este monólogo, a este trabajo de Luciana Dulitsky. Así que jueves 20 a 30 horas en Timbre 4, ahí en la calle México, no dejen de verla porque la verdad que es una buena oportunidad, es casi una clase de actuación. Es verdad, yo la vi hace años, hace años. Y en 2016 en el estreno. Mira, hace 10 años que la vi, cuando hablaba me acordaba. Y también fue ahí en Timbre 4. Totalmente, y la verdad, la misma precisión, la misma calidad, pero creo que lo que tiene es, para mí va sumando como capas de reflexión que uno le puede dar conforme va cambiando la coyuntura. Excelente, excelente lo tuyo, te mando un fuerte abrazo, muchas gracias. Un abrazo para vos. Dale, chau, chau. Era Larisa Rivarola en El Refugio, por supuesto. Siguen los mensajes, gracias por la cuota semanal de pensamiento constructivo. Dice Rafael de Gregorio Laferrer, mirá de todos lados nos escuchan, qué impresionante que es la radio, siempre me fascina eso. Osvaldo, repetí el nombre del libro, Las muchachas, ellas cuentan, y hoy estuvimos hablando con la autora. Hola, capo de la cultura, por el libro, José Méndez de Temperley. Bueno, Lidia de Padua, vuelvo a comunicarme porque no dejé los últimos números. Pablo de Almagro, bueno, siguen. Ana Usic nos deja su DNI, pero mucha gente. Voy a traer más libros, prometo que voy a traer más libros, lo prometo. Bueno, el chivo de la noche, ¿qué tenemos? Un chivito. ¿No tenés ovejas? No, ¿no? ¿No tenés bramidos de ovejitas? ¿Algo de eso para poner? Sería bueno, ¿no? Bueno, el chivo de hoy, Jorge Gallo. No se puede vivir del amor. Pusiste a Calamaro. Jorge Gallo, sociólogo y realizador audiovisual, dicta durante todo el año sus cursos de cine clásico. Ahí está, a ver, subilo. Bien, mirá qué operador capo que tenemos, ¿Más ovejitas no tenés? No. Bueno, pero esa estuvo buena. Ahí bien, muy bien. Bueno, Jorge Gallo, sociólogo, realizador audiovisual, dicta durante todo el año sus cursos de cine clásico y moderno, encuentros semanales, ciclos dedicados a grandes directores. Puede estar bueno el curso, temáticas especiales, en modalidad presencial en Capital Federal y también online. Si te apasiona el cine, puedes escribirle al 11 60 43. Me encantan las ovejitas. Repito, 11 63 perdón, vamos de nuevo. 11 66 43 2017, o si no tenés que entrar a www.jorgegallo.com.ar y está todo, ¿no es cierto? Hay un eslogan que es bueno, que nos tira el amigo Gallo. Dice, el cine se disfruta 2 veces, cuando lo ves y cuando lo entendés. Esto es lo mejor del chivo por leguas, porque es verdad. También llevo agua en mi molino. Yo tengo varios cursos de estética del teatro, que no voy a pasar el chivo porque no quiero más gente. Esta es la verdad, ya estamos bien. Pero digo, vos lo ves, salís del cine, te preguntan, ¿y qué te pareció? ¿Y me gustó o no me gustó? Es más complejo pensar una obra de arte, es más complejo que me gustó o no me gustó.
te vas a comer y al comer ya se va construyendo la experiencia burguesa del cine. Es como que no te haya tocado. Entonces, gente como Gallo, a quien no conozco, digo, te puede dar una mano, ayudar a pensar todo lo que significa un texto cinematográfico, un texto teatral. Mira cómo hablaba Larissa, La suerte de la fe, hablaba de Roland Barthes. Entonces, bueno, Roland Barthes, el gran semiólogo francés, el hombre de un libro que yo amo y leo todo el tiempo, que es Fragmentos de un discurso amoroso, por ejemplo, el autor de mitologías, el autor del grano de la voz. Bueno, y todo eso parte de que vio La suerte de la fea. Con el cine pasa lo mismo. Por eso es bueno el eslogan, cuando lo ves y cuando lo entendés. Pero entender significa pensar la obra abierta de Humberto Eco en 1962. Es decir, no hay un entender, hay muchos entender. Porque el receptor tiene que interpretar ese texto, tiene que transitarlo, y como decía el amigo Borges en La muralla y los libros, el que cierra el texto, es que nunca lo cierra, sino que lo vuelve a abrir, es el lector, es el que lo vio. Lo que yo pienso de una película no es más importante que lo que piensa cualquiera de esa película. Lo que sí debe hacer un coordinador bueno, que Gallo será, es abrirlo para que el otro pueda entrar. Pero no es que yo digo de Hamlet lo que nunca se dijo, no, es pensar en por qué enloquece Ofelia, pensar en por qué se utilizaron las mismas masas para el casamiento que para el velorio, pensar si hay incesto o no lo hay, pensar en Polonio, que es medio imbécil, ir pensando todo eso. Para eso hay que saber. Bueno, voy a traer muchos más libros, lo prometo, pero este libro en el sorteo que hacen aquí en la radio lo ganó Lucrecia Sanz Peña, DNI 006. Aplausos para Lucrecia. Felicitaciones, Lucrecia. La producción se comunica con vos y vas a tener tu libro gratis como corresponde y te va a encantar el libro, yo lo leí, te lo puedo asegurar. Y voy a traer más libros. Hoy el operador fue Silvio... No fue Silvio Soler, ¿o sí? No, ¿por qué dice Silvio Soler? No. Díganme el nombre. Gianfranco Maceo, capo Gianfranco Maceo, le serruchó el piso a Silvio Soler. Pero ahí está, muy bien, Silvio, muy bien Gianfranco Maceo, muy bien. Dani Franco, ahí está escondido, levanta la mano, es una seña, pero bueno, es un peso pesado, hombre inteligente, como Victoria Nardone, ojo. Victoria es una genia absoluta. Dani la pelea bien, es que es el capo máximo. Con el tiempo Victoria le puede serruchar el piso a Dani, pero no quiere, no tiene interés, no quiere, así que no me meto en líos entonces, para nada. Operador de stream, Sebastián Esquivel, hombre de poncho, usa siempre poncho, muy seguido usa poncho. Redes, Camila Sánchez. Flyers, Paula Aguirre. Bien, nos reencontramos el próximo jueves a las 10 de la noche para hacer en esta querida radio AM530 El Refugio. Por supuesto, chau, muchas gracias.